A mí me ha costado mucho. Realmente tuve las enseñanzas, insisto, de este gran juez y rescato la figura del juez Safrain porque fue una excepción a la regla, pero un juez que nos llevaba a las comisarías de inspección en su turno, que metía presos a un comisario si estaban los presos detenidos ilegalmente, que descubrió un centro de torturas en Almirante Brown, que dependía de la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, que hizo lugar a amparos por los locos de Melchor Romero, por los menores que le sacaban sangre y la comercializaban en la época de la dictadura de Onganía, cuando era gobernador Rivara. Todo eso nos dio una fortaleza interior, una formación, un sentido de lo que era la justicia y cómo debía plantarse la justicia. Y luego fue lograr un terreno a costa de ganar un prestigio dicho con toda la humildad del mundo, en la cual uno comienza a ser respetado por lo que es. Cuando uno al primer intento de coima dice esto no va, y a los gritos y severamente, ya se sabe que no va. Lo peor que puede ocurrir a un juez o a un fiscal es que alguna vez acepte y otra vez no acepte, porque siempre va a ser un sujeto vulnerable. Si uno dice no a lo que hay que decir que no, o va a una cárcel y dice ábrame la puerta y el guardia debe abrir la puerta, uno adquiere autoridad moral para poder dar órdenes o para poder hacerse respetar. Asume riesgos, por supuesto, pero se puede abrir una brecha y confrontar. Yo el primer ejemplo que doy siempre es el que tuve como defensor oficial. Antes de ser fiscal fui defensor oficial. Un juez se olvidó de firmar una declaración indagatoria, pedí la nulidad y hablé con la presa para que no declarara. Y la presa aparece declarando, entonces me peleé con el juez, porque digo, esto es una cosa de sinvergüenza, no se puede hacerle decir a la presa lo que no dijo, y luego, bueno, el juez rompió la declaración cometiendo un acto de arbitrariedad porque la presa era analfabeta. En definitiva, eso es lo que me ayudó para demostrar que esto era así. Esto trascendió en la cárcel, y la cárcel dijo, ese defensor se jugó por un preso y se peleó con un juez. Entonces, uno va jugando el espacio que le corresponde, y sabe que no hay lealtades corporativas, que si hay que pelearse con el juez hay que pelearse, si hay que insultarlo hay que insultarlo. Y si hay que defender este derecho vulnerado, hay que defender este derecho vulnerado. Todo eso hace que uno logre este espacio que en definitiva fui generando y transmitiendo sobre todo a las camadas jóvenes que vienen atrás para continuar con esta aposta. Creo que esto es lo más rico, que a uno le hace muy bien y que uno puede transferir a los demás. ¿Por qué si alguien es rico y vive en un country, es excarcelado, está en su casa? ¿O por qué los menores? Los menores, bajo este sistema tutelar, si son pobres, tienen que estar en institutos, y si son ricos, están bajo la custodia y guarda de los padres. Si todo esto se da, es porque hay jueces que lo admiten y lo toleran como una discriminación en un sentido positivo hacia los ricos y negativo hacia los pobres. Uno puede, desde la calidad de juez, asumir el rol contrario, decir, ¿por qué tengo que hacer la diferencia? Si este chico es peligroso, aunque sea rico, tiene que estar en un instituto, y si no es peligroso, aunque sea pobre, tiene que estar en su casa. Entonces, hay muchos recursos para actuar, y además hay un ordenamiento jurídico muy pleno de tratados de derechos humanos a nivel internacional suscritos por Argentina y que los jueces desconocen, o no aplican, o no quieren aplicar, o no les conviene aplicar. Así que lo que hace falta acá es una mayor relación entre ese cuerpo normativo que está y la realidad. A veces actúa por atajos más fáciles, que es la fórmula cotidiana de la ley más inmediata de procedimiento provincial o lo que fuere, sin acudir a una fundamentación que puede llevar a una declaración de inconstitucionalidad de una ley que requiere trabajo, requiere fundamentación, requiere análisis de los tratados internacionales, porque justamente si se vulnera un derecho humano, que no solamente los derechos humanos son los de primera generación, a la vida, sino que también son a la vivienda digna, al trabajo, a la educación, a la salud. Si esto está vulnerado y en ese contexto se da un delito, entre comillas, hay que ver cómo está el conflicto entre ese derecho vulnerado y este supuesto delito. Y si hay un derecho vulnerado, evidentemente esa persona no puede estar detenida, no puede estar encarcelada cuando el propio Estado es responsable de la consecuencia que se ha producido. El defensor, yo lo fui, tiene una enorme
carga, una enorme carga porque es el último ser humano que va a responder por otro ser humano, porque en general la mirada de la sociedad se pone contra esa persona que es estigmatizada. Y de uno depende como defensor si articula los recursos, si va hasta la corte, si vela por él para que no lo golpeen, si lo protege, lo cuida. Yo fui poco tiempo defensor, menos de 2 años, pero realmente fue el periodo más agotador de mi vida, trabajando sábados y domingos, Semana Santa, etc. Pero el ser humano es muy fuerte, muy, muy fuerte, con resultados por allí muy limitados. Como fiscal uno puede ser un índice señalador de los conflictos y puede abrir cauces investigativos y poner en palabras y en evidencia hechos que ocurren. Pero creo que en última instancia es el juez el que tiene capacidad de decisión y como tal es el que puede adoptar medidas concretas, el que puede resolver, el que puede decir sí o no. Y por eso creo que el más efectivo en última instancia es el juez. La la la, la la la, la la la, la la la.